Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos ahora sí para recibir la palabra del Señor, hermano? Bueno, yo creo que Dios tiene una palabra para usted. Dios tiene una palabra para usted. ¿Cuánto lo cree? Amén. Yo me siento siempre bastante responsable cuando me paro aquí. Y cada uno de ustedes vienen a este lugar buscando algo, ¿verdad que sí? Buscando la presencia de Dios, vienen a adorar a Dios, exaltar su nombre, pero también buscando que Dios les hable. Y un predicador o un pastor siempre debe de tener una palabra para la iglesia, para el pueblo. Pero para tener una palabra necesitamos buscar de Dios, buscar su rostro, buscar su presencia. Porque yo me puedo parar aquí y entretenerlos y de nada sirve. Y el tiempo que usted vino a perder, a veces, y hay pastores que no tienen conciencia o no pensamos en esto, hermano, no pensamos. Cuando nos paremos en este lugar, tenemos que pensar que esta gente ha venido. Bueno, no todos vienen a buscar palabra, unos vienen por otros motivos. Estaba pensando ahora. Muchas veces venimos por otras razones. ¿Verdad que sí? Sea sincero. No se enojan, ¿verdad que no? Yo a veces iba a la iglesia por otros motivos. A veces iba a la iglesia porque me gustaba alguna chica y no iba a buscar nada de Dios. A veces iba porque iba a haber comida. Yo estoy hablando de mí. Pero la mayor parte de la iglesia viene a buscar una palabra. La gente está necesitada, hermano, la gente está buscando de Dios. La gente tiene hambre de Dios. Hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo y la gente está buscando una solución a su situación que está pasando, que está viviendo en este momento. Y uno le sale aquí con tremenda cosa o con tremendos chistes que no tienen que ver nada con lo que esta gente necesita. Y yo siempre me siento, digo, Señor, ayúdame, dame palabra para tu pueblo. Quiero que los que estén allí, sea el momento, que la palabra llegue en el momento que ellos la necesitan. Yo no los conozco a ustedes, cómo están pasando, yo los conozco a todos de cara, pero no sé qué necesidad tienen, porque no se abren, no vienen conmigo y me dicen, pastor, necesito esto. Pero Dios sí lo sabe, ¿verdad que sí? Entonces yo vengo a Dios y le pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Y yo quiero que esta mañana ojalá el Señor hable a su corazón y a su vida y que usted reciba una palabra. Y quiero hablarle acerca de una iglesia que es de fe. Para los que están en internet, que nos ven por internet, les damos la bienvenida a cada uno, porque siempre tenemos gente que nos está viendo por internet, hermanos, y le damos la bienvenida y sigan escuchando la palabra de Dios. Y esperamos que sean bendecidos. El tema le vamos a llamar una iglesia de fe. Una iglesia de fe. ¿Cuántos creen que esta es una iglesia de fe? Una iglesia de fe. Una iglesia que se mueve en la fe, una iglesia que camina en la fe, una iglesia que está creciendo en fe, amén, una iglesia que está madurando en fe, y voy a hablar de esa iglesia. Nosotros somos esa iglesia que tenemos que hacer la diferencia en esta tierra. Nosotros somos la iglesia, somos la luz, somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo. ¿Cuántos lo saben? Pero en este mundo, lamentablemente, están pasando cuantas cosas y muchas veces nosotros nos movemos ya no de acuerdo a la fe, ya no nos movemos de acuerdo a lo que creemos. Somos movidos de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. ¿Está conmigo? Y la iglesia que es de fe, la iglesia de fe se mueve por la fe, camina por fe, crece en fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que en esta mañana yo te voy a invitar que tú oigas para que tu fe crezca y no salgas igual que como entraste. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú oyes la palabra de Dios, dice que la fe viene por ahí. Tu fe crecerá, tu fe aumentará y serás maduro en fe al salir de este lugar más que como entraste, porque por ahí, por el oír, entra la fe. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque oímos, escuchamos lo que está pasando alrededor y por eso viene la duda. Oímos lo que pasa allá en las noticias y por eso viene el temor.
Escuchamos lo que viene acá y por eso viene la duda y la incredulidad, porque estamos oyendo. ¿Estamos qué? Póngale atención, estamos escuchando, oyendo algo. Por eso a veces viene la duda, por eso ya no queremos seguir adelante en la fe, porque ya estamos moviéndonos conforme a lo que oímos, a lo que escuchamos, pero no en la palabra de Dios. ¿Agarró esto? Dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Así que tenemos que aprender a oír, a escuchar la palabra de Dios, no a oír lo que está pasando allá afuera, lo que dicen las noticias. Porque entonces ya no nos movemos de acuerdo a la fe, ya no caminamos de acuerdo a la fe, estamos caminando de acuerdo a las circunstancias, a lo que se está moviendo allí, lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántas cosas no están pasando cada día? Y todos, hermanos, nosotros tenemos necesidad, somos humanos, somos personas que tenemos sentimientos, que hay momentos de temor, hay momentos de miedo. ¿Cuántos no han tenido miedo algún día aquí? Todos hemos tenido un momento de temor, un momento de miedo, porque somos humanos y estamos en esta carne. Pero hoy vamos a aprender de que nosotros no nos movemos conforme a la situación o a las cosas. Uno de los problemas que enfrenta la sociedad en este momento, en este tiempo, es el temor, hermano. Es la delincuencia. Hay cuántas cosas. Si yo los llevo un poquito más fuera de este país, vámonos ahorita a México, vámonos allá, piense un momento a Centroamérica, Guatemala. En México la gente no tiene miedo de salir de su casa porque afuera en la calle hay mucho peligro. La gente tiene miedo de viajar porque en la carretera hay peligro. La gente tiene miedo, hermanos, de subirse a un camión. En Guatemala, estaba viendo el otro día, se suben a un camión, la gente que va al trabajo, la gente usa el transporte para caminar todos los días. Ni modo que te quedes encerrado en la casa. Te voy a hablar de algo que es, hermano, que necesitamos viviendo. ¿Me está entendiendo? Pero nosotros los cristianos no tenemos que movernos por lo que vemos. Tenemos que movernos por la fe, por lo que creemos. Y hay gente, sí, tú oyes, fíjate que ayer, estaba viendo en Guatemala, se subieron, asaltaron a un camión y mataron al chofer y luego hasta la gente que va en el camión, toda la gente tiene miedo de subirse a los camiones. Pero ¿cómo se van a ir? No tienen carro, tienen que seguir trabajando. La gente tiene que enfrentar esto, sea como sea, tiene que salir de su casa. Tiene que trabajar, tiene que mantener a sus hijos, tiene que mantener el hogar, tiene que pagar biles, tiene que pagar renta. La gente tiene necesidad. ¿Cuánto no tiene necesidad aquí? Todos tenemos necesidad. Y ahora, hermanos, tú sales a la calle allá en México, te pueden secuestrar. Hay cuánta cosa que está pasando. Y hay balaceras en la calle. Te pueden secuestrar. ¿Cuánta cosa? Pero aquí también. Ahora me los traigo para Tulsa, regresen. Como los pescadores, aquí en Tulsa también pasan cosas. ¿Cuántos saben que pasan cosas aquí también? Hasta en la casa. A veces la gente tiene miedo de quedarse en la casa, porque también en la casa se meten los ladrones. En la casa también llegan los rateros. En la casa también se meten con pistola y quiebran las puertas y quiebran todo y se meten. Yo he escuchado a muchos que les ha pasado. Al hermano Chencho se le metieron y le robaron varias cosas. Pero lo bueno es que él es un hombre prosperado y dice, no, pues eso le va a servir allá para que Dios les hable. ¿Verdad? Pero nosotros, hermano, no nos tenemos que mover conforme a las circunstancias. Hay cristianos, hay hombres y mujeres cristianas aquí en este lugar que se están moviendo por temor, por miedo. Tienen miedo de seguir adelante. Y a ti no te tiene que parar ni el miedo ni nada, hermano. Y te estoy hablando de esto porque hoy te voy a hablar de dos hombres, de Pedro y Juan. Y vamos a ir a Hechos, al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos 4, versículo 23, hermanos, si lo puede ver ahí en la pantalla también, ahí va a estar, Hechos 4, 23. Pero antes de leer esta palabra, el apóstol Pedro y Juan, dice la Biblia en Hechos capítulo 3, que ellos iban un día a la oración. ¿A dónde iban Pedro y Juan, hermanos? Quiere decir que la oración ya existía desde hace tiempo, ¿verdad?
Jesucristo oraba, ¿verdad que sí? Pedro y Juan iban a la iglesia ¿a qué? A orar. Así que también quiere decir que usted tiene que salir de su casa a orar. Amén. No solamente en el lugar secreto, no solamente en su cuartito, no solamente en el baño, no solamente en el closet. Tiene que salir de ahí a orar. ¿A dónde? ¿A dónde salimos a orar, hermanos? ¿Ya se les olvidó? A la iglesia eficaz, que está en la 573 North Memorial Drive. Véngase a orar aquí, véngase a orar. Aquí estamos orando. Quizás se encuentre un cojo ahí en la puerta que necesita sanidad. Amén. Pedro y Juan iban a la oración y iban llegando a la iglesia y se encuentran un cojo ahí pidiendo limosna, pidiendo dinero, pidiendo porque tenía necesidad. Pero cuando ellos lo vieron, dijeron: no tenemos plata, no tenemos nada, pero sí tenemos algo que te podemos dar. En el nombre de Jesús, levántate. Y a ese hombre le dieron dame tu mano, y lo levantaron. ¿Qué te parece, hermano? ¿No quieres venir un día aquí a la iglesia y encontrarte a alguien por ahí que necesita y que tú no traigas nada que darle, pero que digas: yo tengo un Cristo que sana, que levanta, que liberta? ¿Me está entendiendo? Necesitamos orar. Ellos venían a la iglesia a orar, pero cuando tú te mueves en la oración, cuando tú te mueves en la voluntad de Dios, tú no sabes qué va a pasar. Cuando tú te estás moviendo dentro de la voluntad de Dios, Dios tiene todo ya planeado por ti. Dios ya lo planeó todo. ¿Se acuerdan la semana pasada que les hablaba del plan perfecto de Dios? Dios ya lo tiene, Dios ya sabe lo que va a suceder, pero tú tienes que estar dentro del círculo de su voluntad para que Dios te use. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Acércate en la oración, busca a Dios en oración y Dios te va a dirigir tus pasos, Dios va a guiar tus pasos, Dios te va a llevar donde está la necesidad, Dios te va a llevar donde tienes que ir. Estos dos hombres se iban allí a la iglesia a orar, pero vieron a este hombre, lo sanaron, lo levantaron. ¿Y sabe qué pasó? Vamos a ver lo que pasó. Dígale, hermano, yo no sé lo que pasó, pero vamos a ver. Dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 4 versículo 23. ¿Está ahí conmigo? Dice la palabra de Dios, hermanos, antes que por haber hecho este milagro, ¿sabe qué les pasó a ellos? Los mandaron llamar a las autoridades, los llevaron presos. ¿Por qué los llevaron presos? Porque estaban predicando la palabra, porque estaban orando, porque estaban haciendo un milagro. ¿Lo llevaron por un qué? Por un milagro. Los llevaron a la cárcel por un milagro que ellos hicieron, porque sanaron a un hombre que estaba cojo. Hermano, ayúdame. Amén. ¿Sabe qué? Cuando yo veo a alguien que tiene hambre, como que yo siento que puedo dar más. Pero cuando veo que están así, que están, como que ya digo, ya, le paro mejor. Pero cuando la gente absorbe, cuando la gente tiene, wow, Dios habla. Amén. ¿Quiere que hable Dios? Sonría, gócese, amén. Él está aquí. Así que estos hombres iban a la cárcel, o fueron llamados por las autoridades por causa de que habían hecho un milagro. Pero aquí en el capítulo, versículo 23, ellos están contando esta historia a la iglesia, porque la iglesia se quedó orando cuando se dieron cuenta que ellos habían sido llevados presos. Escuche bien, cuando la iglesia se dio cuenta que llevaron al hermano preso, la iglesia, ¿qué se quedó haciendo? ¿Tamales? No, se quedó orando la iglesia. ¿Lavando carros? No, ¿verdad? ¿Murmurando, chismeando? No, la iglesia se quedó orando a Dios. Entonces salieron ellos, y aquí en el versículo 23 ellos le cuentan la historia a la iglesia, vienen y le testifican y dicen, fíjese bien, versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea que ellos salieron de allá, del presos, y vinieron a los hermanos y les dijeron, no, fíjate que pasó esto y esto. Y aquí vamos a ver, dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Pedro y Juan alzaron su voz a Dios, alzaron y oraron cuando oyeron lo que le estaban pidiendo los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Y dice, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Esta es una oración, fíjese, hermano, es una oración que hizo Pedro y Juan. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos lo creen aquí, hermano?
Qué bonita oración. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Fíjese, hermano, la gente, el gobierno se levantó, las autoridades, dice los religiosos, el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. ¿Estoy allí? Y el pueblo de Israel, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes, ¿qué? ¿Qué había hecho Dios? Ya había determinado. Dios ya tenía el plan perfecto que sucediera. Dios había determinado lo que iba a suceder. Todo lo que te pasa, muchas veces tú no sabes por qué te pasa, pero ya está determinado. Ya estaba determinado que ellos iban a ir a levantar este cojo. Amén. Ya estaba determinado que los iban a llamar a las autoridades y los iban a llevar presos. ¿Para qué? Ya estaba todo determinado que sucediera. Y ahora, Señor, dice aquí, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen, ¿qué? Tu palabra, que sin miedo hablen tu palabra. Concede que nosotros prediquemos con unción, con poder, sin miedo, con denuedo. Y dice aquí, el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. O sea que dijeron, mientras nosotros predicamos, tú sigues sanando, tú sigues haciendo milagros, no importa que nos lleven presos. ¿Qué está diciendo aquí? Que ellos no tenían miedo. Amén. No se mueva conforme al temor. No se mueva conforme a las amenazas. Y dijeron, mientras aquí, ¿estamos donde en el 30? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. ¿Cuántos quieren que tiemble la tierra cuando usted ore? Wow. Nomás dejen que me salga yo primero, por favor. No me quiero quedar aquí. Hay mucho que hacer, hermano. Aleluya. El lugar en que estaban congregados tembló. ¿Se imagina que ahorita temblar aquí? Oh. ¿Quién es el más ungido aquí, el más santo? Para ponerlo a orar. Y dice, tembló y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, hay una, yo se me olvida traerme la otra. ¿Lo puedo leer en esta Biblia otra vez? Porque aquí habla que hablaban sin temor. Yo quiero hablarte del temor. Mucha gente tiene temor, tiene miedo. Usted no tiene por qué tener miedo. Porque usted, si tiene temor, se está moviendo por las circunstancias. Pero si usted se está moviendo por lo que la palabra de Dios dice, por lo que Dios dice, usted no tiene que tener temor. Amén. Ahí mismo, no sé si allí decía como yo quiero. Hechos, ¿qué les dije? 4:23. Creo que esta Biblia no lo tiene. Amén. Tenga paciencia. Yo quiero que entienda este mensaje. Quiero que usted lo entienda. No quiero irme corriendo. Ahí en el versículo, le voy a leer el versículo 29. Desde el 27, perdón. Dice, en efecto, si usted me sigue en el 27 o escuche solamente, escúchelo, no lo lea. En efecto, dice, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. El 28, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos, extiende tu mano a tus siervos el proclamar tu palabra, ¿qué? ¿Sin qué, hermanos? La otra Biblia dice con denuedo, pero aquí está hablando que hablemos su palabra sin. Claro, hermano, usted no tiene por qué tener temor. Porque en la iglesia gritamos, en la iglesia cantamos, en la iglesia danzamos, pero cuando salimos a la calle, nos ponen un zipper, un cierre, y ya no hablamos. ¿Por qué? Porque hay temor, hay miedo. Pero dice aquí, concédenos que hablemos sin, ¿qué? Ok, vamos al versículo 31.
30. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu siervo Jesús. El versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios otra vez, proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hermano, nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios sin temor alguno. Pedro y Juan, que habían sido presos, ellos proclamaban la palabra, no tenían miedo a lo que les había pasado. Lo que pasó, se acabó, pero ahora sabían quién estaba con ellos. Y le dijeron a Dios, Señor, oraron, clamaron a Dios para que Dios los usara, para que Dios los usara y que ellos pudieran predicar la palabra sin temor. Yo les decía, la gente no quiere salir, la gente tiene miedo, pero también a veces hay muchos cristianos que no quieren salir, tienen miedo de viajar. ¿Por qué? Porque se están moviendo conforme a las circunstancias. Pero una iglesia de fe no se mueve, le dije, ¿por qué, hermano? Por las circunstancias, no se mueve por lo que está pasando afuera, no se mueve por lo que está pasando en tu vecindario, no se mueve por lo que está pasando en tu nación, en tu ciudad. Una iglesia de fe se mueve por lo que la palabra de Dios dice, porque en la palabra de Dios dice que Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor dice que Él te va a bendecir, el Señor dice que Él te va a cuidar. Su palabra, hermano, dice, no tengas miedo. No tengas temor porque yo estaré contigo todos los días, dice el Señor. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No tengas miedo. Yo te voy a levantar. Yo te voy a ayudar. ¿Cuánto lo creen? Si Él lo dice, yo lo creo. Si su palabra lo dice, yo lo creo. ¿Pero qué? ¿Oíste allá que dijeron? No, es que está pasando esto. Es que me dijeron que esto. Y siempre nos movemos conforme a lo que la gente nos está contando, hermano. O lo que escuchamos. En esta mañana yo quiero que aprendas a vivir por fe, iglesia. Por eso te decía, vamos a tomar este mensaje. No tengas miedo. El diablo se levanta en contra tuya y te va a querer parar. El diablo te va a decir, ya no vas para ningún lado. Pero no, iglesia, te digo esto, no tengas miedo. No tengas temor, porque el Señor dice, yo te voy a ayudar. ¿Tienes miedo de hablar de la palabra? ¿Tienes miedo de hacer estas cosas? ¿Tienes miedo de hacer lo otro? ¿Tienes miedo de esto? No tengas miedo porque el Señor está contigo. Agarra esta palabra, hermano. No tengas temor. Aleluya. Quiero que veamos unos puntos, razones por las cuales la iglesia tiene que crecer en fe, caminar en fe. Y por qué podemos caminar en fe. Y vamos a ver 4 razones, así rapiditamente. Voy a tratar de que usted agarre esta palabra, hermano. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros podemos confiar en la gracia de Dios primeramente. Primeramente, la iglesia tiene que confiar en la gracia de Dios. ¿Cuántos creen que tenemos que confiar que vivimos o que somos salvos por gracia? Temor a qué va a pasar mañana. La gente tiene temor a que Cristo venga y yo no esté en la iglesia. La gente tiene temor a que yo me voy a quedar cuando Cristo venga. La gente tiene temor a cuántas cosas. Pero déjame decirte algo. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Quiere decir que es algo que Dios te ha dado, te ha regalado. No te lo merecías, yo no me lo merezco, nadie aquí se lo merece, porque no eres suficiente bueno, no eres suficiente digno, no eres suficiente santo para que Dios te dé la salvación, no eres suficiente para nada para que Dios te salve. Y jamás tú te lo puedes ganar por tus propias obras, solamente es un regalo inmerecido de Dios. Pero si tú tienes miedo, si yo tengo miedo de que Cristo venga, ¿y qué tal si Cristo viene? ¿Qué tal si la muerte viene y yo no estoy listo, no estoy preparado? Y gente que vive atemorizada en la iglesia. Yo te voy a decir, hermano, tú no tienes que tener temor, tú no tienes que tener miedo. ¿Sabes qué? Solamente tienes que nacer de nuevo. Si hay gente aquí en la iglesia que tiene años, que tiene tiempo y tiene temor de que si Cristo viene, de que si me pasa esto, de que qué va a pasar. Si Dios te está llamando y tienes temor, ¿sabes qué, hermano? Tienes que dejar la religión.
No porque vengas a la iglesia los domingos, no porque estés aquí todo el tiempo en la iglesia alabando a Dios y adorando, Dios te va a salvar. No porque estás haciendo buenas obras a la gente, Dios te va a salvar. Dios te va a rescatar. Dios, hermano, dio lo mejor que tenía en el cielo para rescatar lo peor que había acá en el suelo. Lo peor. Dio lo mejor por rescatar lo peor. ¿Quiénes son lo peor? Tú y yo éramos. El pecado, la maldad. Usted se imagina, hermano, lo que Dios aborrece es el pecado. Dios no aborrece al hombre, Dios no aborrece a la mujer, Dios aborrece el pecado, pero por causa del pecado Dios tuvo que dar lo que más amaba, a su Hijo Jesús por nosotros. Así es que si yo sigo teniendo temor, si yo tengo miedo, yo tengo que saber que yo he sido salvo. ¿Cómo? Usted no tiene que vivir ya más, hermano, con ese miedo. Tiene que venir en esta mañana y pedirle a Dios, yo no quiero ser un religioso. Usted se imagina, hermano, si fuéramos salvos por obras. Quiero que lea conmigo un versículo aquí en Efesios 2:8 para que me entienda. Vamos, porque así se me quedan viendo como quien dice, bueno, ¿de qué está hablando el pastor? Efesios 2:8. ¿Está ahí? Efesios capítulo 2, versículo 8. Se lo voy a leer. Es que el temor, hermano, no te va a bendecir, el temor no te va a ayudar. Y hay temores de muchos aquí en la tierra. Y hay gente que tiene temor, yo les decía, a lo que está pasando. Y muchas veces tú tienes temor porque no te sientes ungido. Yo no siento a Dios. Hay momentos donde te vas a sentir así. Yo no sé si el Señor venga y ahorita así como me siento no me voy a ir. Pero yo creo que lo que sí te aseguro que si Dios viene y tú sigues siendo un pecadorzote, viviendo como un verdadero pecador, te vas a quedar. Ni tienes que tener temor. Ya sabes, quiero que sepas que te vas a quedar si tú sigues viviendo como. Dice la Biblia aquí en el capítulo 2, versículo 8. Está ahí. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? ¿Esta es una iglesia de qué? Entonces los que se mueven por fe, hermanos, usted tiene que moverse por fe, no por las circunstancias. ¿Me está entendiendo? No por cómo viste. El vestido no te va a salvar. Tienes que ser salvo porque por fe, por gracia, por el regalo inmerecido por Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es del pastor. Esto no es de la iglesia eficaz. Esto no es de Tulsa. Esto es, ¿qué, hermanos? Léalo bien, porque uno me dijeron una cosa y otro me dijeron otra. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Está bien claro? Un don quiere decir un regalo. Es un regalo de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Para que no esté pensando que usted esto y esto lo otro. Usted es el más espiritual, usted es el más. No, hermano, es un regalo de Dios. Todos tenemos que prepararnos, todos tenemos que buscar de Dios. Pero aquí dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Para que anduviésemos en qué? ¿En qué, hermano? ¿En qué está hablando? En buenas obras. Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Usted se imagina si tuviéramos que hacer buenas obras para ser salvos. Ni por muchas buenas obras que hagas, hermano, hermana, tú puedes lograrlo. Hay gente que puede dar dinero, es una buena obra. Hay gente que puede dar comida. Hay gente que puede dar ropa. Ayer dimos ropa que se fue para Ciudad Juárez, un carro bien cargado de ropa, gracias a los que se esforzaron. Se me olvidó avisarles a toda la iglesia, pero yo sé que todos ustedes están dispuestos, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer buenas obras. Mandamos una buena ofrenda para Juárez. La iglesia está ofrendando, está diezmando, está ayudando a los misioneros. Esas son buenas obras, pero no para ser salvos, amén. No se agarre de ahí.
Así que hay gente que puede dar, hermano, puede ayudar a los huérfanos, puede ayudar a las viudas, puede ayudar a los presos, puede ayudar a cuánta gente tiene necesidad, pero no es para tu salvación. ¿Ok? Ahora, hay gente que sí puede hacerlo, pero ni aún así pueden. Pero hay gente que no puede. Usted se imagina, hermano, los que no pueden, ¿cómo se van? Pobrecitos, están condenados ya, porque no pueden hacer buenas obras. Hay gente que no puede, no tiene para ayudar en nada, que viven solamente ahí escasamente con un platito de frijolitos y no pueden. No tienen zapatitos, no tienen guaraches, sandalias, no tienen qué más. Así que no todos podemos hacer buenas obras. Así que no somos salvos por obras, sino por gracia. Y este es un don de Dios, es un regalo de Dios por medio de la fe. La fe, estamos hablando de la iglesia de fe. Una iglesia de fe, esta es una iglesia de fe que se mueve. No solamente yo voy a estar alegre cuando siento, yo estoy alegre porque yo sé quién vive en mí. Y hay gente que está muy triste. ¿Por qué? Porque están viviendo por las circunstancias. Se mueven por las circunstancias del mundo, que nos rodean, por la economía. Es que, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer? Y tienen temor y tienen miedo, pero somos salvos por gracia. Pero me gusta la última parte que dice allí, fíjese, hermano, en el versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando tú eres un hijo de Dios, ¿sabes cómo yo puedo saber que tú eres un hijo de Dios, hermano? ¿Sabes cómo puedo saber? Que tú haces buenas obras. Porque las buenas obras ya fueron hechas, dice, criadas por Cristo para ti, para que tú las hagas, para que tú andes en ellas. Así que si yo te veo haciendo buenas obras como cristiano, yo puedo saber. Pero si tú dices, yo soy cristiano y tú no te gusta ayudar, no te gusta hacer nada, no te gusta, vas por la calle y ves a alguien ahí en el carro y le ayudas a poner la llanta, ¿qué hiciste? Una buena obra. Pero tú ves y ay, se lo lleva el tren, está solo bien caliente, ¿para qué me bajo? Amén. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, nosotros nos movemos por fe. Aleluya. Necesitamos, hermanos, caminar en buenas obras. La iglesia necesita hacer buenas obras. Tenemos mucha gente que necesita alrededor del mundo y la iglesia tiene que hacer la diferencia. ¿Qué les decía? La iglesia es la luz, es la sal de la tierra, así que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Dos, primero es, ¿qué dice, hermano? ¿Qué se acuerdan? Poder confiar en la gracia de Dios. Tenemos que confiar en su gracia. Segundo, no solo tenemos que confiar en su gracia, sino podemos confiar en la provisión de Dios. ¿Confiar en qué? En la provisión de Dios. ¿Cómo voy a pagar mañana los biles? ¿Cómo voy a pagar yo esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ¿Qué van a comer mis hijos? Y la gente tiene temor. Y la economía, ¿cómo voy a pagar mi casa? Porque en la bolsa de valores se derrumbó. ¿Qué me importa a mí la bolsa de valores? ¿Qué me importa a mí lo que la economía está pasando? Yo vivo conforme a su palabra. La iglesia vive de fe. La iglesia vive por fe. Camina por fe. Pero si tú estás oyendo las noticias que la bolsa de valores, que esto y que el otro, yo ni sé de eso, ni sé qué puntos que cayeron y que no sé qué. Y que no sé esto y que el otro, bueno, yo no sé de qué idioma hablan. A mí que me interesa esto. Si usted está escuchando ahí cómo me va a ir, voy a ir cómo me va a ir. Hermano, si tú quieres saber cómo te va a ir, sabes dónde tienes que ir, a la palabra de Dios. Porque la iglesia camina por fe y vive por fe. Y la fe viene por el oír en la televisión. La fe viene por el oír el radio, la que buena. La fe viene por el oír la preciosa. La fe viene por el oír la palabra. ¿Cuántos están conmigo? Den un aplauso al Señor, hermano. Así que, ¿quieres saber cómo te va a ir? Es que voy a ir a ver, que me lean la mano para saber cómo va a ir, porque así como está la situación, voy a ir a que me lean el humo. Hay gente que te leen el humo del cigarro, las cartas y cuánta cosa. ¿Quieres saber cómo te va a ir, hermano? La palabra de Dios te va a decir. ¿Quieres saber tu futuro? ¿Cuándo quieres saber su futuro aquí?
Si tú no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno. Ese es tu futuro. Pero si tú aceptas a Cristo hoy, te vas al cielo por una vida eterna. Y serás prosperado y serás bendecido. Porque eso es lo que dice la palabra. ¿Qué me importa lo que digan los demás? Muchas veces vives de acuerdo confiando en el trabajo de tu esposo, que tu esposa, que tu esposo y el trabajo, que el negocio. Hermano, confía, tu confianza tiene que estar en el proveedor. ¿Quién es tu proveedor? ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir algo, te voy a descubrir algo hoy. Mucho tiempo has estado pensando que tú eres el proveedor de la casa. Por muchos años has estado pensando que tú eres el que hace los negocios, que tú eres el que trabajas, que tú eres el mero macho. Por mucho tiempo has pensado que si tú no traes dinero a la casa, tu gente se va a morir de hambre. Pero déjame decirte que has estado pensando equivocadamente. Porque el que provee no eres tú, es Dios. Es Dios el que provee. ¿Y sabes cómo lo hace Dios, hermano? ¿Sabes cómo lo hace? Dios provee a través de ti, a través de tu esposa, a través de tus hijos. Dios provee a través de alguien más. Dios provee, Él sabe cómo va a proveer. Si aún los pajarillos, dice, no se preocupen los pajarillos, yo voy a comer. Dios es nuestro proveedor. Pon tu confianza, no tengas miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Es que oí que nos van a echar para México. No tengas miedo. En México va a haber riquezas para ti. Dios te va a Guatemala, hermano. ¿Por qué tenemos miedo? Es que nos estamos moviendo conforme a lo que dice el gobierno. ¿Qué dice Obama? Vamos a ver qué dice en el debate. Ora por ellos, amén. Oremos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? En los últimos tiempos habrá esto. Pasará esto. Dios ya tiene determinado el propósito que va a hacer contigo. Dios ya tiene determinado el plan. Dice que Él ya lo tiene todo, ¿qué? Determinado. Así que ¿para qué tienes temor? ¿Qué dice su palabra? Te voy a llevar a un versículo que leí la semana pasada que me gustó mucho. Dios va a proveer tu propósito. En Isaías 46:8. Isaías 46:8. Isaías 46:8. Quiero que vea esto, hermano. Esto este versículo, aleluya. ¿Está ahí conmigo? Isaías 46:8. Dice la palabra de Dios, fíjese lo que dice ahí, hermano. Acordaos de esto, iglesia, pueblo de Dios, acuérdate de esto, dice el Señor. ¿Y tened qué? Volved en vosotros prevaricadores. El versículo 9, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque ¿yo soy quién? Y si Dios es Dios, ¿qué pasa, hermano? Si Dios es Dios y si Dios está conmigo, ¿qué pasa? Que se levante quien se levante. Que si no te quieren dejar venir a la iglesia, no te preocupes. No tengas temor. El diablo está vencido. Si Dios dice yo soy Dios y no hay otro, dice, no hay otro Dios y nada hay semejante a quién. No hay nadie semejante a mí. Dice que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Que Dios anuncia lo que ya va a venir para ti. Dios ya sabe lo que va a venir. ¿Cuántos creen que Él ya lo sabe? Y Él te lo va a declarar. Él te lo va a declarar, pero ¿en dónde te lo va a declarar Dios, hermano? En la palabra, en la iglesia. Escucha al pastor. Yo te aseguro que yo nunca te voy a dar una palabra para destruirte. Siempre voy a traer una palabra para bendecirte, para edificarte, para ayudarte. Mi intención siempre que me pare aquí, hermano, es para anunciarte buenas noticias, buenas nuevas que están escritas en la palabra. Dice la palabra de Dios que Él nos ha ungido para predicar su palabra. No para traer chismes, no para pararme aquí a traer malas noticias. Dios me ha ungido para edificar, para levantar al pueblo, para animar. Para eso te ha ungido a ti. La unción no es para que sientas, ay, que te pone el cuero de gallina. La unción no es solamente para que te sientas gozoso. La unción es para que prediques la palabra y que des buenas noticias a la gente que está en temor, que está en miedo, que está viviendo en miedo. Dice, no tengas miedo. Porque Dios es Dios. Fíjense, quiero terminar con este versículo porque
Me encanta lo que dice. Ya no voy a decir me encanta porque a Carlos no le gusta esa palabra. Me gusta. Dice, fíjese bien, anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Hermano, desde antes Dios ya sabía lo que había. ¿Para qué te preocupas tú? Si tú te pones en las manos de Dios, no tengas miedo. Dice, Él anuncia desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Me está entendiendo? Que digo, dice, mi propósito permanecerá. Mi propósito, ¿qué dice? Mi consejo permanecerá, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Nadie va a poder detener el plan de Dios en tu vida, ni la economía, ni que te corrieron del trabajo. Nadie va a poder parar el plan y el propósito que Dios tiene para ti. ¿Sí? ¿Me está entendiendo, hermano? Nadie puede parar el propósito. Es que el trabajo me corrieron, pastor, y tengo tantos años. Es que mi esposo me abandonó, mi esposa. Nadie va a parar el propósito y el plan perfecto que Dios ha establecido. Dáselo fuerte al Señor, hermano, dáselo fuerte. No tengas temor. No tengas temor. Nosotros no nos movemos, hermano, no nos movemos por las circunstancias, por los momentos que están pasando. No nos movemos por la fe. Podemos confiar en la provisión de Dios. No solo cumplirá su propósito, sino que va a suplir para toda necesidad. Dios va a suplir para las necesidades de tus hijos. Dios va a suplir toda necesidad. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Cuando te quedas sin trabajo, pero si te quedas sin trabajo por vago, como dicen por allá los hermanos sudamericanos, o por flojo, ahí sí yo no sé qué decirte. Pero si te quedas sin trabajo y eres un buen trabajador, amén. Habla, Señor. Pero si te quedas sin trabajo porque te hallaron dormido allá. Si te quedas sin trabajo porque solamente te andas escondiendo del patrón y cuando llega el patrón agarras la escobita y sigues barriendo ahí donde ya mero le saca sangre a ese lugar, yo no soy responsable, dice el Señor. Pero si eres un buen trabajador y tienes años y te corren, confía, pon tu confianza en Dios porque Él va a proveer. Dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas gloria. En su gloria hay puras riquezas, hermano. Allá no hay pobreza, allá la economía permanece, allá la economía no sube y baja. La economía de Dios es estable y la economía de la iglesia, del pueblo de Dios, es estable, porque nosotros vivimos en el reino de Dios. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz. Así que mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Quiere verlo? Vaya conmigo ahí, Filipenses 4:19, para que no diga que estoy inventando. Filipenses 4:19. Póngalo en la pantalla, hermano, por ahí. Y ahí se lo deja un rato para que se aumente. Dice la palabra de Dios. Fíjese, hermano, ¿está ahí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme, todo lo que va, suplirá todo lo que, hermano. ¿Le falta algo a usted? Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que provee para tu casa. Él es el que va a proveer, hermano, en los momentos difíciles. Él va a proveer en los momentos de circunstancias difíciles. Que haya amenazas, que haya lo que sea, hermano, que haya, no importa. Dios está contigo y dice, yo soy Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora vamos a ver tercero. Primero vimos que confiar en su gracia. Y luego confiar en ¿qué? Ahora vamos a ver confiar en su palabra. No solamente vamos a confiar en su gracia. No solamente vamos a confiar en ¿qué más? En la provisión. No solamente vamos a confiar en eso. Vamos a confiar en ¿qué? En su palabra.
¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice su palabra de mí? ¿Qué dice su palabra de Dios, de la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es que tenemos que confiar en su palabra. Si la palabra de Dios dice, haz esto y te va a ir bien. Bueno, vaya conmigo. Quiero una escritura. Josué capítulo 1. Yo quiero que lea esto para que vea lo que dice la palabra. Josué 1, versículo 8. ¿Está entendiendo el mensaje, hermano, en esta mañana? Josué capítulo 1, el versículo 8 dice de la siguiente manera. Ponga atención, no se distraigan, jovencitas ni jovencitos, porque ustedes tienen una larga vida por delante y necesitan esto. Porque vienen momentos difíciles, pero usted no tiene que vivir por los momentos de lo que sucede, tiene que vivir de acuerdo a su palabra. Dice aquí el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se debe de apartar de tu boca la palabra de Dios, hermano, hermana. ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Palabra o cosas negativas? ¿O eres una persona positiva? ¿O una persona que habla solamente pura basura? ¿Qué dice que debe haber en tu boca, hermano? Palabra. Sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué debe de haber en tu mente? ¿Qué estás meditando en la noche? ¿Qué estás pensando tú en la noche? ¿Cómo vas a hacer mañana para ir a sacarle unos $20 a Carlos? ¿Cómo voy a hacer mañana para ir estás meditando cómo no sé, pero ¿qué hay en tu mente en la noche? ¿Qué hay en tu mente? ¿En qué se ocupa tu mente? ¿Cómo vas a ir a ver a la hermanita fulanita porque a esa hora está sola? ¿Sí me está entendiendo? Sino que de día y de noche meditarás. ¿En qué, hermano? ¿En qué vas a meditar? Meditarás en la palabra, en él. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. ¿Para qué? Para que guardes su palabra y la hagas. Y hagas conforme a todo lo que en su palabra está escrito. Para que guardes y hagas conforme a lo que el pastor te dice. Para que guardes y hagas, no, para que guardes y hagas lo que la palabra de Dios declara, lo que la palabra de Dios dice. Porque luego dice aquí, hermano, esto está bueno, hermano. Me gusta lo que la palabra de Dios, qué sabrosa está, ¿verdad? Más que el hermano. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Porque entonces harás prosperar, es mi versículo favorito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuántos quieren ser prosperados aquí? ¿Cuántos? Levante su mano si quieren ser prosperados. ¿Qué dice que la palabra que tienes que hacer? Que tu palabra esté en tu boca, que medites en ella, que hagas lo que ella dice, que vivas lo que ella dice, que confíes en ella. ¿Para qué? Muchas veces es que yo hago esto y hago lo otro, pero si tú no estás haciendo lo que Dios dice, si tú no estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, tú vas a vivir en temor, tú vas a vivir en fracaso. ¿Por qué? Porque no estás viviendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso yo te estoy invitando hoy a que primero pongas la confianza en su gracia. Segundo, pongas la confianza en que Él es el proveedor. Tercero, que pongas la confianza en su palabra. No en el ungido, no en el pastor, no en tu líder. Pon tu confianza en su palabra. Porque lo que su palabra dice, su palabra se cumple. Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios no miente. Hay hombres y hay mujeres que te pueden fallar. Hay hombres y mujeres que me han fallado y es difícil de volver a confiar, pero en su palabra yo tengo toda mi confianza. Yo puedo confiar en Él. Hermano, de verdad, hay hombres aquí que te pueden fallar, que te dicen, oye, sí, lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, y no lo hacen. Pero Dios sí cumple su palabra. Su palabra es fiel, permanece. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. ¿Cuántos lo saben? Dios no miente. Él no puede. No puede mentir. Lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Si tú lo quieres probar, es que, pastor, yo no puedo dar a la iglesia porque no tengo diezmos para dar. Nomás me gané $10 y no tengo diezmos.
Pues tienes que dar $1, si tienes $1, ¿verdad? Si te ganaste 10, tienes uno para diezmar. Y si tú das uno, ¿estás confiando en quién? ¿En su palabra o en el pastor? Es que me está yendo mal, es que me fracaso y tras fracaso. ¿Estás haciendo lo que dice la palabra? ¿Estás haciendo? No me miren como raro. ¿Estás haciendo lo que dice la palabra, hermano? Me emociona esto porque si usted hace lo que dice la palabra, le va a ir bien en todo y serás prosperado en todo. Y tú, dice, y tú harás prosperar tu camino. ¿Quién dice que lo va a hacer prosperar? Tú. ¿Cuántos quieren hacer prosperar su camino? ¿Qué tienes que hacer? Confiar en su palabra, creer en su palabra. Ponga la confianza en su palabra. No ponga la confianza en su trabajo. No ponga la confianza en los demás. Ponga su confianza en la palabra de Dios, porque allí no falla. Oh, aleluya, aleluya. Yo me gozo con esto, hermano. No sé si usted se goza, pero yo me gozo. La palabra de Dios es fiel. Usted puede confiar en su palabra. No solo confiar en su palabra, sino, hermanos, confiar en que Dios nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar, porque tú estás siguiendo sus pasos. La palabra de Dios te enseña, ¿sabes qué, hermano? Cómo caminar. La palabra de Dios te enseña cómo conducirte. La palabra de Dios te enseña cómo vivir, cómo ser mejor padre. La palabra de Dios te enseña cómo ser mejor pastor. La palabra de Dios nos enseña cómo ser mejores hijos. La palabra de Dios nos enseña todo lo que tú necesitas, ahí está. Y Dios te va a guiar por un buen camino si tú caminas de acuerdo a su palabra. Pero ¿sabes qué? Para eso, para creer en su palabra, tiene que haber ¿qué? Fe. ¿Y la fe viene por dónde? Es que, ¿sí me están entendiendo, hermano? La fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Él es un ser que nunca falla, Él nunca te va a mentir. Cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Podemos confiar en su palabra. Quiero que lea conmigo 2 de Timoteo 3, 16, 17 para que vea cómo fue inscrita su palabra. 2 de Timoteo 3, versículo 16. ¿Está ahí? Palabra en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, ponga atención a esto. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada. Le leo esto porque mucha gente dice, ¿y qué tiene que ver ese libro? ¿Qué es el libro? Este libro es la palabra viva. Es inspirada por Dios. Dice aquí en versículo, ¿estamos dónde? Versículo 16. Se me perdió. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? ¿Qué les decía? Que la palabra de Dios le enseña, ¿verdad? Cómo vivir. La palabra es útil para redarguir. ¿Para qué? Para corregir, para instruir en justicia. Hermano, ¿le estoy corrigiendo hoy? ¿Verdad que sí? ¿Le estoy enseñando algo hoy? Amén. Eso es lo que Dios quiere, que la palabra sea útil para algo, para caminar en justicia. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? ¿Para toda qué, hermano? Fuimos criados para hacer buenas obras. Dios nos ha escogido para hacer buenas obras, no para que vengamos y nos sentemos aquí el domingo como religiositos y nos salgamos y seguimos como antes. Así que tu confianza debe de estar primero en ¿qué, hermano? En su gracia. Segundo, la provisión de Dios. Tercero, cuarto, usted puede confiar en provisión, pero confiar en la gracia. Usted puede confiar en su palabra, pero también ponga su confianza en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo que vive dentro de ti, el Espíritu Santo que habita en mí, que habita en ti. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? El Espíritu Santo ha sido enviado para vivir en nosotros, para habitar en nosotros. Ponga su confianza en el Espíritu Santo. La Biblia habla de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Qué quiere decir Emmanuel? A ver si me entiende esto usted.
Está un poquito profundo, pero está bueno, a mí me gusta. Cuando Dios habla, la Biblia habla de Emmanuel, Dios con nosotros. Está hablando de Jesucristo cuando vino a encarnarse como hombre. Pero no solamente está hablando de Jesucristo que vino y se encarnó como hombre. Está hablando del Espíritu Santo que vino y se encarnó en usted, en ti, en mí, que vive en ti y en mí. Agarra esto. Si el Espíritu Santo está en ti, quiere decir Dios con nosotros, Dios en mí. Y si Dios está contigo, si Dios habita en ti, ¿por qué yo voy a tener temor? Si Dios está en mí, ¿por qué yo voy a tener miedo? Si Dios está, vive, habita en mí, si el Espíritu Santo habita y vive en mí, ¿por qué yo voy a tener miedo? ¿Me está entendiendo, hermano? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios es trino. Muchas veces no entendemos todo y ni me voy a tratar de explicártelo porque aquí me voy a quedar todo el año, no voy a terminar. Y no puedo explicártelo. ¿Sí me está entendiendo? Pero sabemos que la Biblia dice que Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Los tres son uno y Él es un solo Dios. Nosotros somos alma, somos cuerpo y espíritu. Tampoco lo sé, pero usted ahí haga la tarea. Pero fíjese esto, hermano. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, Jesucristo dijo, yo me voy, pero es necesario que yo me vaya, porque Jesucristo vino y se encarnó en un solo hombre. Jesucristo vivía se hizo humano y Él no podía estar en todos lugares. Él estaba en Samaria o estaba en Judea. Estaba en la calle 8, estaba en la calle 15, ¿verdad? Pero no podía estar en todos lugares porque Él era un hombre humano como tú y como yo. ¿Está agarrando por dónde voy? Pero ahora el Espíritu Santo, que es Dios, está en mí y está en todas las partes, está en todo lugar. ¿Está entendiendo? Porque vino y se encarnó en nosotros y ahora vive en nosotros, vive en la iglesia. Así que, ¿cómo yo voy a dudar si Dios está conmigo? ¿Cómo yo voy a tener miedo? ¿Cómo yo voy a tener miedo de las circunstancias si Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo lo criado? Dios hizo el mundo y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra ti? Si Dios vive en tu vida, ¿eres templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hermano? Él habita, Él habita. Él no está de pasada, Él habita en nosotros. Si Dios y el Espíritu Santo está conmigo, ¿por qué yo tengo que tener temor? ¿Por qué yo voy a temer? Si el Espíritu Santo es el que me va a guiar, es el que me va a conducir. El Espíritu Santo es el que me da las fuerzas. El Espíritu Santo me levanta. El Espíritu Santo es el que me va a ungir para predicar su palabra. ¿Por qué yo tengo temor al llamado de Dios? ¿Por qué yo voy a tener temor a predicar su palabra? ¿Por qué yo voy a tener temor a lo que yo he declarado en esta iglesia? No tengo temor porque sé que el que lo puede hacer es Él y no yo. ¿Por qué cree que yo he declarado que Dios va a salvar multitudes? Porque que lo creo, porque su palabra lo dice y su palabra me lo ha declarado a mí. Yo no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, ni de matar una mosca, ni de resucitar una mosca. Pero Dios está, vive, habita en mí. Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios habita en mí. Ahora te lo voy a poner más bonito. Dice la Biblia que nosotros hemos nacido de nuevo los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Si usted agarra esto, hermano, se le van a poner los ojos cuadrados. Ya no vivo yo. Ahora vive Dios. ¿Se está entendiendo? ¿Qué quiere decir que somos nosotros? No estoy diciendo que eres un Dios, igual que Él. Pero la Biblia dice que Dios está en mí. Dios está en mí. Ya no vivo yo. Ahora vive Dios en mí. Ahora es Dios. Ahora es Dios caminando en mí. Ahora es Dios el que me dirige a hacer las cosas buenas. Ahora es Dios el que lo soporta todo.
Ahora es Dios el que vive en mí, porque ya no me enojo cuando me miran con los ojitos feos, cuando miran por debajo, como alguien que me está viendo ahorita. Que se llama Mayra, pero no digo su nombre. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios está con nosotros. Usted tiene que tener temor. ¿Usted cree que debe tener temor, iglesia? Ponga su confianza. Su salvación es para siempre, pero usted tiene que vivir una vida santa, agradable. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene que demostrar que de verdad Cristo vive en usted. Dios vive en ti. Dios vive en ti. Él te va a guardar, Él te va a proveer. No tengas miedo. No tenga miedo, hermana, no tenga miedo, hermano. Dios va a proveer todo lo que tú necesitas, pero tú pon tu confianza en Él. No te muevas por lo que la gente dice. Deja que el mundo ruede. Pero sí tienes que predicar la palabra. No tengas temor de predicar la palabra. El diablo te va a querer callar. El diablo quiere una iglesia muda. El diablo quiere que el cuerpo de Cristo no hable. Dice la iglesia dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. ¿Usted se imagina el cuerpo de Cristo mudo? Nosotros creemos en un Dios vivo, ¿verdad que sí? Nosotros no creemos en un Dios muerto. Si mi Dios está vivo, la iglesia tiene que hablar. La iglesia tiene que soltarse. La iglesia tiene que predicar sin temor y con denuedo. Con denuedo, con unción. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para eso. No tenga miedo. Es que llego a una casa y cuando llego a una casa y veo que la casa está llena de ídolos y de imágenes, ya no quiero predicar porque ellos sirven allá. Es ahí donde tienes que predicar. Es ahí donde el diablo no quiere que prediques. Háblales de Cristo, que hay un Cristo vivo. No te metas con sus cosas, no te metas. Tú nomás háblales de que Cristo salva. No te metas con religión. No se trata de religión. Háblales de que hay un Salvador, que necesitan una relación con Cristo. Hermano, no te metas. Si ves a un enfermito ahí en su casa, vas a limpiar la casa, vas a hacer algo, ora por él. No tienes que meterte con religión. Solo muéstrale que el Espíritu Santo está en ti. ¿Me está entendiendo? Es así como vamos a hacer la diferencia. No porque oras bonito y llegas y te pones a hacer una oración para que digas, oh, wow, qué bonito ora. O porque te pones a hablar como hablamos espiritualmente acá, que somos ciudadanos del cielo y que hablar cosas que la gente no entiende. Háblale solamente, demuéstrale quién eres tú. Demuéstrale que tú te mueves conforme a la fe y que el Espíritu Santo está en ti y que si está ahí moribundo, que tú tienes fe de que Dios lo va a levantar. Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios está con nosotros? Dios está contigo, iglesia. Dios, no tengas temor. Dios está contigo, mi hermano, mi hermana. Cosas mejores Dios va a hacer contigo. Cosas grandes va a hacer Dios con nosotros porque ya está determinado. Ya está determinado. Y si tú pones tu confianza en su palabra, nadie lo va a parar porque ya está escrito, ya está anunciado. Yo te anuncié por profeta a las naciones desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Desde antes que fueras criado, Dios te había anunciado para que estuvieras en Tulsa, cantando cantos, alabando a Dios. Dios te llamó para que prediques su palabra. Desde antes de que fueras criado, Él ya había anunciado que ibas a estar en Tulsa, que íbamos a estar aquí cerca del aeropuerto predicando en este lugar. Y Dios ya anunció que Él tiene un edificio grande, ya lo tiene planeado, porque Él es grande y Él es el dueño de todo. Y ya está determinado. Así que no tengas temor. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie en esta mañana. Y dígale al temor en esta mañana: no más temor. Te largas al infierno. Yo no vivo por las circunstancias que me rodean. Yo no vivo por las circunstancias. Yo vivo por fe. Yo vivo, iglesia de qué? ¿Esta es una iglesia de fe, hermano? Aleluya, qué bonito, hermano, es vivir por fe. Qué bonito es vivir por fe. Pero ahora no porque vive por fe se va a echar a dormir. El que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar, pero hay que trabajar también para el Señor. Hay que servirle a Dios. Hermano, Dios le va a bendecir, Dios le va a dar fuerzas. Yo le voy a invitar a alguien en esta mañana que tenga temor, que tenga miedo. Vamos a reprender ese temor, vamos a echar fuera ese temor. Pero si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo en su corazón, hay alguien que tiene alguna enfermedad, hermano, no tengas miedo. Mucha gente dice, es que yo me voy a morir de cáncer porque toda mi familia ha muerto de cáncer. Yo me voy a morir a los 40 años porque en mi familia todos se mueren como a los 40. No tengas temor, cancela eso, córtalo hoy en el nombre de Jesús. Amén, ¿me está entendiendo, hermano?
Hoy vamos a cancelar todo temor. Hay cosas que te han estado mintiendo. El diablo te mete eso en la cabeza para mentirte, para atormentarte, para que tengas miedo. No prediques la palabra. No vas a predicar la palabra porque yo digo. Dice el diablo, te dice alguien, aquí no se predica. Si en el trabajo no te dejan predicar, hermano, hazlo muy sabiamente. Amén, sé sabio, obedece, sométete. Hay que someterse a las autoridades. No te pongas a retar a las autoridades en tu trabajo porque te van a correr. Pero hazlo sabiamente. ¿Sabes cómo? Con tu testimonio. Sé un ejemplo. Llega 20 minutos antes, ponte a trabajar, no esperes. Si comes, no te agarres 10 más minutos, agárrate menos. Sé ejemplo. Si pelean los demás, tú reconcílialos. Amén. Así predicamos nosotros. ¿Cuántos lo saben? Oye, ¿tú de qué planeta vienes? ¿Tú de dónde vienes? Nos corrieron a todos. Y todos están, uy, ¿qué vamos a hacer? Llorando. Y tú, gloria a Dios, aleluya, porque Dios tiene algo mejor para mí. No hay temor. ¿Este qué tiene? Con tu testimonio predica, con tu testimonio. Padre, levanta tus manos al cielo en esta mañana. Si hay alguien en esta mañana que dice, yo necesito a ese Cristo, yo necesito a ese Cristo, hermano, levanta tu mano. Si alguien dice, yo quiero a ese Cristo para mi vida, si alguien dice, yo quiero a ese Cristo para mi vida, venga al altar y diga, yo quiero que ore por mi pastor, yo quiero que ore por mi pastor. Hermano, la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios. Venga al altar. Si alguien necesita venir al altar, necesita oración, véngase, hermano. Véngase, iglesia. Véngase, iglesia. Hoy vamos a orar. Vamos a romper todo temor. Vamos a romper. Hay mucha gente que tiene temor de pasar al altar. Hay mucha gente que tiene miedo. Pero ¿sabes qué? Es allí donde el diablo se interpone para que tú no vengas por tu bendición. Hay gente que tiene vergüenza. Dice, yo tengo vergüenza de ir. Rompe con toda esa vergüenza. Eso no viene de Dios. Es el diablo que quiere pararte la bendición que Dios tiene para ti. Dios tiene una bendición para ti en el altar hoy. Dios tiene una bendición para ti, iglesia, hoy acá. Ven por ella en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. Oh, santo, Él sana, Él liberta, Él levanta los cojos, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan. Dice su palabra. Confía en su palabra. Por más difícil que esté tu situación, confía en su palabra. Confía en su palabra. No confíes en la circunstancia que está pasando en tu casa. Olvídate de las cosas pasadas. Olvídate de las cosas pasadas. Yo haré cosas nuevas, dice el Señor en tu vida. Yo haré cosas nuevas en tu vida, dice el Señor. Levántate, pueblo. Levántate, iglesia. Aquí está el fuego de la presencia del Espíritu de Dios. Llama aquí a Ramasanda. Espíritu Santo, toca los corazones. Rompe todo temor. En el nombre de Jesús te echamos fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Libertad. El nuevo pueblo, Señor. Aleluya. Santo. Todo el poder sea a ti, Padre Santo, yo te adoro, Jesucristo, mi Salvador, Santo Espíritu, Santo Espíritu, El Espíritu de Dios está aquí para sanar. Todo espíritu de diabetes, todo espíritu de enfermedad se tiene que ir. Todo espíritu de artritis se tiene que ir en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte se tiene que ir. Espíritu de temor se tiene que ir ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro bendición sobre tu vida. Aleluya. Tú eres grande y poderoso, Señor. Glorifícate, Señor. Y toda gloria, todo amor, todo poder, y sea a ti. Sí, Señor, a ti es la gloria, a ti es la gloria, Señor. Levántate, hermano. Dios quiere poner una unción en tu vida hoy.
Dios quiere abrir esa boca. Dios quiere abrir esa boca. Dios quiere usar esa boca. Dios quiere comenzar a usar esa boca para restaurar los matrimonios. Dios va a poner las palabras en tu boca, no tengas miedo. Él va a poner las palabras en tu boca. Él va a poner las palabras en tu boca. Levántate, ven al altar. Aquí está el Espíritu Santo, te va a llenar. Te va a llenar hoy. ¿Cuántos quieren ser llenos? Ven al altar. Ven al altar, Dios te va a llenar con su presencia para que alumbres. Ven y conéctate. Yo soy Dios, dice el Señor. Yo soy tu Dios. Nadie te va a parar. Nadie te va a detener. Porque yo estoy contigo. Nada te va a detener porque yo soy tu Dios. Yo te voy a levantar. No importa las circunstancias. Cree en mi palabra, dice el Señor. Cree en mi palabra. Confía en mi palabra, dice el Señor. Levántate, iglesia. Sigue adelante. Camina, avanza. Yo voy delante de ti, dice el Señor. Yo abro camino donde no hay camino. Yo te voy a cruzar los desiertos. Yo te voy a cruzar los ríos, dice el Señor. Yo voy a abrir puertas para ti. Pon tu confianza en mí, dice el Señor. Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Levántate. Levántate si te has caído. Levántate si te has caído. Aleluya. Espíritu Santo tocando. ¿Ahí dónde estás? Levanta tu mano, recibe ahora. Recibe ahora. Yo te doy la bendición. Yo desato la bendición en este lugar. Dentro de esta iglesia desato bendición sobre tu vida. Desato sanidad sobre tu vida. Yo hablo sanidad de tu cuerpo. Yo hablo prosperidad, finanzas, vienen en tu vida. Economía, cambio tu casa hoy. Recibe ahora. Tómalo en el nombre de Jesús. Tómalo en el nombre de Jesús. Rompe el temor, rompe el miedo hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu esposo va a llegar. Dios está obrando. Dios tiene la obra. Confía en mí, dice el Señor. Ya está terminado. Ya está el propósito, el fuego, recibe el fuego de Dios, recibe el fuego de Dios en esta mañana. Levanta mujeres, levanta hombres, levanta jóvenes, levanta niños, levanta profetas, con vigor, con nuevo, con poder, con unción, levanta tu iglesia. Jesucristo, Salvador, Santo Espíritu, levántate, tenerte en este lugar. Levántate, levántate, estrella. Yo voy a avanzar. No importa lo que me dice, no importa lo que me dice.